Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, comenzamos de una vez. Vamos a ver ahora la parte de las teorías, en este caso del fijismo. Ya esta parte es cortito nomás. A ver, vamos a comenzar. Ya, seguimos. Vamos a ver. La teoría del fijismo. ¿Esta fue establecida por quién? Fue establecida por Carlos von Linneo. Por Carlos von Linneo. Por Carlos von Linneo. ¿Ya? Carlos von Linneo, este patita que ves ahí. ¿Qué es lo que establece la teoría del fijismo? Esta es una teoría del origen de las especies, pero es una teoría no evolutiva. Es una teoría no evolutiva. Porque, ¿qué nos establece esto? Nos establece que todas las formas de vida provienen de qué? De una unidad progeneradora. Una unidad progeneradora. Que en este caso puede llegar a ser que el huevo, ¿no? El huevo. Todas las especies provienen de ahí. ¿Y de ella provienen quién? En este caso las especies, ¿no? ¿Quién es Carlos von Linneo? Es el primer clasificador moderno de qué? De animales y plantas. Uno de los primeros taxónomos, ¿no? Taxónomos de animales y plantas. Nos dice que todos provienen de qué? De una unidad progeneradora, que es el huevo, ¿no? Los descendientes que se van a llegar a formar son idénticos ¿a quién? A su progenitor. A su progenitor. Los descendientes son iguales ¿a quién? ¿A quiénes? A su progenitor. Son iguales a su progenitor. ¿Ya? Son iguales ¿a quién? A su progenitor. Eso nos dice. ¿Ya? ¿Quién está? ¿Quién está? Ahí está. A su progenitor. ¿Ya? Son idénticos. No hay nuevas especies. Los descendientes son exactamente iguales ¿a quién? A su progenitor. ¿Ya? No se establece que no se llega a descubrir nuevas especies, porque las especies existentes son prácticamente lo mismo de sus, provienen de quién, de sus progenitores. No hay nuevas especies. Dios ha creado a quién, a una cantidad determinada de especies. Estas se han reproducido. Eso es lo único que hay. No hay nuevas especies. Eso nos establece. Dios creó a todos los seres vivos, a su imagen y a su semejanza. Estas son prácticamente las mismas tal como los ha creado. La diferencia que están en mayor cantidad, nada más, nada más. Y así actúa la naturaleza. Todos somos producto de qué? De una creación divina que es Dios. Eso nos establece. Esta teoría, en este caso de origen de las especies, se va a identificar ¿con quién? Con la teoría del creacionismo. Tiene mucha relación ¿con quién? Con el creacionismo. Con el creacionismo. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Entonces eso es lo que nos menciona, ¿no? ¿Y cuál es la otra característica también? Habla de que las nuevas especies son las mismas a las cuales Dios los ha creado. La diferencia es que simplemente estas han aumentado en cantidad, nada más. Y ojo, también todos tienen ¿qué? Una unidad progeneradora. Y podemos eso analizarlo bien haciendo un estudio retrospectivo. Vamos a ver que todo tiene ¿qué? Un origen. Y posiblemente esa unidad progeneradora haya podido llegar a ser ¿qué? Un individuo hermafrodita. Eso nos menciona, ¿no? Hermafrodita. Ahí está, ahí está. No hay nuevas especies. Simplemente son las especies, en este caso, desde que se han creado a las actuales. Nada más. ¿Ya? En todas las especies hay una unidad progeneradora. Una unidad que es progeneradora ¿de qué? De su determinada especie. ¿Ya? De su determinada especie. Y a esa la llamó unidad progeneradora. Y todo se debe ¿a quién? A Dios. Eso te habla, a Dios. ¿Ya? Esto está debidamente sustentado en las Sagradas Escrituras. ¿Y ha creado a quién? A la creación más perfecta de la naturaleza, que es el hombre, que es la persona encargada de qué? De la organización de quién? De las demás especies. De eso nos trata quién? La teoría del fijismo. De la inmutabilidad de quién? De las especies. Inmutabilidad, invariabilidad de qué? De las especies. Pero ojo, había ciertas cuestiones que él no podía explicar. Por ejemplo, ¿cuáles? Ciertas cuestiones que él no podía explicar.
¿Como cuáles? Uno, de una misma, en un mismo jardín, él llegó a observar una variedad de tonalidades en un determinado color. Igual en los animales. ¿En los animales qué hay? En los animales hay variedades de pelaje. Variedades de pelaje. Entonces, ¿por qué se da lugar a eso? ¿No? Si dice que las especies son iguales a las que había antes, ¿por qué se da una variedad de qué? De colores, de tonalidades. Él no supo explicar, ¿no? No supo explicar esa parte. ¿Ya? De un mismo huerto de rosas encontró una variedad de, ¿qué? De colores, una variedad de tonalidades en ese color. ¿Y a qué se debe eso? Eso no supo explicar. No supo explicar. ¿Ya? Es el famoso fijismo creacionismo. Es una teoría no evolucionista, ¿no? La famosa inmutabilidad ¿de quién? De las especies. Ha llegado a suceder una serie de hechos. Ha llegado a suceder que una serie de eventos, hechos, ¿ya? Una serie de eventos y hechos, ¿ya? ¿Ya? En este caso, que han contribuido bastante a qué? A la evolución. Una de ellas, ¿cuál es el concepto de especie? Lo bien interesante que ha tenido, en este caso, Carlos von Linneo, ¿cuál era? Él adiciona el término o promueve el término de especie. ¿Qué cosa es especie? ¿Qué cosa venía a ser especie? ¿Qué es especie? Hablamos organismos similares que tienen capacidad reproductiva. El término de especie se debe ¿a quién? A Carlos von Linneo. ¿Ya? Luego viene ¿quién? La idea de parentesco. ¿Y eso se debe a quién? A Buffon. Se debe a Buffon. ¿Qué nos establece Buffon? Que las especies podían llegar a, ¿qué? A sufrir una serie de cambios. ¿No? Y que todos los individuos de la misma especie van a llegar a tener un vínculo en común. Eso nos habla Buffon. Ahora, la idea de tiempo geológico. ¿Qué se debe a quién? A James Hutton. ¿Él promueve qué? Él va a llegar a qué? Va a llegar a qué? A promover, ¿qué cosa? Llega a promover el famoso qué? Teoría del uniformismo. Él promueve la famosa teoría de qué? Del uniformismo. ¿No? En esos tiempos ya se llegaba a tener aproximadamente una antigüedad, se llega a analizar una antigüedad que tiene la Tierra, ¿no? Hutton nos establece que la Tierra sufre una serie de cambios dinámicos y con ella también los seres vivos sufren esos cambios. Eso nos habla quién, nos va a llegar a mencionar quién, en este caso, Hutton, ¿no? La edad del tiempo geológico. Y claro, como te dije, ya se tenía conocimiento de que la Tierra tenía aproximadamente unos 4.500 millones de años. La idea del origen común. Esta fue propuesta por Lamarck, el famoso transformismo. En este caso, ¿qué? La teoría de los caracteres adquiridos. Hay ciertas habilidades que se llegan a desarrollar y se usa de manera continua y estas llegan a evolucionar, a diferencia de otras estructuras que no se hacen uso. Y esto a medida de que va avanzando de generación en generación van siendo más perfectas, ¿no? El significado de fósiles se debe ¿a quién? A un gran representante del catastrofismo, que es Cuvier. ¿Qué nos establece Cuvier? Nos establece que la Tierra ha sufrido una serie de cambios. Esto ha hecho de que algunas especies dejen de existir. Por ende, Dios ha dado lugar a ¿qué? A la creación de nuevas especies y que puedan llegar a ser más perfectas, ¿ya? Y que puedan llegar a ser ¿qué? Más perfectas, ¿ya? Más perfectas. Eso nos ha mencionado ¿quién? Cuvier. Cuvier apoya bastante ¿a quién? A von Linneo apoya bastante y refuta Lamarck, ¿ya? Y eso debe a que a Cuvier que sea
en este caso, que se ha visto bien inmiscuido en el estudio de ¿qué? De los fósiles. Cuando él le pregunta, ¿no? ¿Por qué los dinosaurios ya no existen? Simplemente no se han podido adaptar a los cambios de la Tierra. Y por ende Dios ha hecho creaciones mucho más perfectas. Luego viene que la famosa competencia por los recursos, que fue propuesta por Thomas Malthus. ¿Y qué nos establece esta teoría? Habla de las dinámicas de poblaciones, la dinámica de poblaciones. ¿Y cómo es la dinámica de qué? De poblaciones. ¿Ya? ¿Cómo es la dinámica de poblaciones? Nos dice que, nos dice, a medida que avanza el tiempo, aumenta la cantidad de individuos, aumenta la cantidad poblacional, Esta lo hace de manera exponencial, en progresión geométrica. Pero ojo acá hay algo muy relevante, que los recursos tampoco no avanzan al mismo ritmo. Los recursos no incrementan en el mismo ritmo de las poblaciones, sino estos lo hacen en función ¿a qué? A una progresión aritmética. Con el tiempo se ve una competencia por los recursos, donde las demandas poblacionales no llegan a ser satisfechas. Eso nos aplica aquí en Thomas Malthus. Este conocimiento ha sido sustentado y también lo tomó en cuenta aquí en Wallace, ¿no? Para apoyar a Charles Darwin. Los mecanismos de la evolución, hablamos la famosa selección natural de las especies. Esta que fue propuesta ¿por quién? Por Darwin, ¿no? Por Darwin. Y nos vamos a concentrar ahora en cada una de estas teorías que son evolutivas. Uno hablamos de quién, del origen de las especies, la famosa teoría del transformismo. Acá, igual que teorías del origen de la vida, acá nos interesa saber quién lo propone. ¿Ya? ¿Y de qué trata? ¿Ya? La teoría del transformismo ha sido propuesta por Jean-Baptiste de Lamarck. ¿Se acuerdan de Lamarck? ¿Dónde han escuchado dónde han llegado a escuchar algo sobre Lamarck en las primeras clases? A ver, ¿quién se le recuerda algo de Lamarck? El que acuñó el término de biología. Bien, excelente. ¿Quién ha llegado a acuñar qué? El término de biología. Y es verdad, el término de biología se debe ¿a quién? A Lamarck y también a Treviranus. ¿Se debe a quién? A Lamarck y Treviranus. Ya, inicialmente fue acuñado por Treviranus, pero quien lo ha hecho público en su obra, la filosofía zoológica o filosofía de animales, es Lamarck, ¿no? Lamarck. A ello se debe quién? El concepto o el término de, en este caso el término de biología. La primera, vamos, ¿cuáles son esas proposiciones? Y esta es la que te viene en el examen, ¿no? La teoría del transformismo, también llamada la de los caracteres adquiridos, ¿ya? Hablamos la primera, ¿qué es la necesidad? La necesidad crea al órgano. La necesidad llega a ¿qué? A crear ¿a quién? Al órgano, ¿ya? La necesidad crea al órgano. ¿Quién está? No hay más, ¿no? La necesidad que crea el órgano. ¿Y cómo es eso de que la necesidad llega a crear el órgano? Un individuo, un organismo, al hacer uso de sus facultades, de cada una de sus extremidades, el uso frecuente de una determinada estructura permite que este órgano o estructura pueda desarrollarse más, ¿no? Eso nos explica ¿quién? Lamarck. Y nos explica la famosa, en este caso, dándonos como ejemplo a quién, dándonos por ejemplo a quiénes, a las jirafitas, ¿ya? A las jirafitas, ¿ya? Nos habla de las jirafitas. Las jirafas son una especie de mamíferos que se alimentan de hojas tiernas, ¿no? De hojas tiernas, ¿ya?
¿Y qué es lo que pasa? Ellos en las épocas de primavera adquieren las hojas tiernas con mucha facilidad, ¿no? Eso es lo que postula, ¿no? Entonces, las jirafas alcanzan las hojas tiernas con mucha facilidad, ya que esta abunda, ¿no? Pero vienen las épocas de ¿qué? De otoño e invierno. Y las hojas tiernas únicamente están presentes ¿en quién? Están presentes en ramas que están a gran altura. En ramas que están a gran altura. Entonces, para poder alimentarse esta jirafita, ¿qué ha pasado? Ha tenido que extender su cuello. Extender su cuello. Y eso ha hecho que las generaciones posteriores de jirafas puedan llegar ¿a qué? A nacer con un cuello mucho más largo. Ya. La nueva descendencia dentro de las generaciones posteriores, ¿qué es lo que ha pasado? Ha tenido que extender más el cuello. Y eso ha hecho que esa nueva descendencia pueda llegar ¿a qué? A nacer con un cuello mucho más largo, o sea, con una mayor cantidad de vértebras y un cuello de mayor tamaño, ¿ya? Todo eso en función a que a las necesidades de qué, del organismo. Y luego postula que otro postulado que va a dar a conocer es la ley del uso y desuso. Aquellas estructuras que frecuentemente son utilizadas van a llegar a qué, a desarrollarse más y perfeccionar mucho más, ¿no? Como por ejemplo tenemos ahí nos pone ahí de ejemplo ¿quién? A los cérvidos. Los cérvidos, por ejemplo, son especies territoriales. Ellos no pueden luchar con sus patas, no pueden. Por ende, necesitan mecanismos de defensa para proteger sus manadas. Es ahí que ellos han desarrollado ¿qué? Astas, cuernos. Han desarrollado, ¿no? ¿Para qué? Para la lucha. Han desarrollado. Y en cambio acá nos pone de ejemplo ¿quién? A los canguros. Nos va a poner de ejemplo también ¿a quién? A los canguros. Los canguros son una especie de mamíferos. Uno de los roedores más grandes, también, ¿no? Mencionan eso. Entonces, ¿qué pasa? Esta se alimenta ¿de qué? De pastizales. Se va a llegar a alimentar ¿de qué? De pastizales. Pero este animalito vive en praderas, donde los pastizales tienen pequeño tamaño. Y que estas son escasas en épocas estacionales, son escasas. En épocas de otoño, invierno, verano, son escasas. Entonces, ¿qué tiene que hacer este animalito? Tiene que desplazarse a ambientes o a espacios mucho más lejanos en la búsqueda del alimento. Por ende, este animalito ¿qué? Ha desarrollado más las patas posteriores. ¿Para qué? Para tener un mayor mecanismo de desplazamiento. Pero sucedía que las patas anteriores, con las patas anteriores no se podía desplazar. Por ende, no había un uso frecuente de las patas anteriores. Y estos han tenido que atrofiar, o en este caso a involucionar, ¿no? Ha tenido que atrofiarse. En este caso ha tenido que atrofiarse. El uso frecuente crea el órgano y el desuso hace que el órgano se pierda, ¿no? Con el tiempo. Eso es lo que pasó. Y nos pone también de ejemplo a quién. Nos va a poner de ejemplo al kiwi. El kiwi es una especie de avecita que vive en una zona tropical. ¿Donde va a llegar a qué? Vive en una zona tropical lluviosa, donde frecuentemente se ve el verdor en el espacio, se ve constantemente el verdor, ¿no? Entonces vive en una zona tropical lluviosa, donde todo el tiempo es verde y donde los pastizales o la maleza está al alcance del animalito. Por ende, esta avecita obtiene el alimento con facilidad, sin necesidad de migrar a otros espacios. Es ahí que esta avecita no ha tenido ¿qué? Necesidad de volar y por ende sus alas se han atrofiado, se han llegado a atrofiar, ¿ya? Luego tenemos que
la importancia del ambiente. El ambiente juega un papel muy importante ¿en qué? En la adaptación. Juega un papel muy importante en el desarrollo de las extremidades, el desarrollo de los órganos, y nos habla también de una sucesión evolutiva. Mencionan que hace mucho tiempo la Tierra en su superficie tenía mayor contenido de agua y un pequeño contenido de tierra, un menor contenido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El alimento escaseaba en el medio acuático. Por ende, este animalito que ha tenido que desplazarse a la superficie. ¿Para qué? En busca del alimento. Es ahí donde sus aletas han llegado ¿a qué? Han llegado a formar patas. No, eso nos pone de ejemplo. Y también la otra que la herencia de los caracteres adquiridos. Eso que nos menciona. Si las jirafitas han tenido que extender el cuello y cada vez la descendencia nueva llegaba a tener un cuello más largo, la descendencia posterior ya nacía con esas características. De eso trata la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Prácticamente hablamos de que la naturaleza ha hecho que se dé lugar a la creación de nuevos órganos, ¿no? Y que todas esas variaciones ya han estado determinadas para cada especie, ya para cada especie. Prácticamente Lamarck hizo alguna experimentación, no. ¿Hizo alguna experimentación? No. ¿Ya? No, en este caso no ha hecho ninguna experimentación. Todos sus conocimientos han sido prácticamente ¿qué? Exploratorios, empíricos. No ha habido ninguna, en este caso no ha llegado a haber ningún experimento, ¿no? Ahí está. Y bueno, toda esta concepción ha sido refutada ¿por quién? Ha sido refutada por Cuvier, quien apoya a Linneo. Él plantea la teoría del catastrofismo. Apoya al fijismo, ¿no? Apoya al fijismo. Este patita ha estudiado bastante los restos fósiles. Ha estudiado. Por eso a este patita se le considera que padre de la paleontología. Se le considera que padre de la paleontología. ¿Ya? Entonces, ahí es lo que menciona, ¿no? Dinosaurios había. ¿Qué piensa usted de los dinosaurios que actualmente han dejado de existir? ¿Qué ha pasado con los dinosaurios? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted nos puede decir al respecto? Y él dice que, bueno, los dinosaurios simplemente no se han podido adaptar a los cambios del medio. Por ende, Dios ha hecho nuevas creaciones. ¿Ya? Ahí está. Luego viene ¿quién? Ahí está. Esto es de la famosa película. ¿Qué? De la famosa película. ¿Cómo se llama esa película? Jurassic Park. ¿Hay alguien ahí? No, no hay nadie, ¿no? Está en capilla nadie. Jurassic Park. ¿Se acuerdan este episodio de la película de Jurassic Park? Donde van a llegar a trasladar a todos los dinosaurios de esa isla, ¿no? Y bueno, se olvidan de algunos, ¿no? Y mientras el volcán explota, al final va desapareciendo esas especies, ¿no? ¿Ya? Ya, ahí está. Luego viene Ken Hutton, quien plantea la famosa teoría del uniformismo. ¿Y qué menciona él? La Tierra sufre una serie de cambios a lo largo del tiempo. Y es ahí que las especies también han ido cambiando con el pasar del tiempo, ¿no? Se ha cambiado, la Tierra ha sufrido una serie de cambios y con ello también han cambiado las especies. Eso nos establece. Luego viene ¿quién? Va a venir ¿quién? Lamarck. Va a venir ¿quién? Charles Darwin. Con la famosa teoría de la selección natural.
¿ya? Charles Darwin y Wallace. Charles Darwin era un patita que provenía de una familia muy adinerada, ¿no? Muy adinerada. Sus abuelos eran médicos, sus papás eran médicos, políticos, abogados, era de un linaje muy poderoso de allá de Europa, ¿no? Prácticamente pertenecía así a la clase aristócrata, ¿no? Dueño de muchas monarquías, ¿no? Prácticamente era millonario este pata, ¿no? Este patita estaba estudiando medicina en la universidad, había acabado su primer ciclo. Lo que él siempre le ha llegado a fascinar, ¿cuál es? Le ha llegado a fascinar, le llegó a fascinar la biología, las ciencias naturales, las ciencias naturales. Su afán en este caso, respecto a esa observación que tenía y ese énfasis respecto a lo que es la naturaleza, ha conllevado de que pueda seguir ese camino, Ni bien acabó el primer ciclo de medicina, se llegó a colar a la expedición de Alexander von Humboldt. En esas épocas Alexander von Humboldt había llevado a cabo un viaje, ¿no? Por todos los continentes, un viaje de 3 a 4 meses. La finalidad de Alexander von Humboldt era el mapeo y las condiciones del mar en el planeta. Ese es un mapeo, en este caso, un mapeo geográfico, ¿no? Un mapeo geográfico. ¿Ya? Ahí está, un mapeo geográfico. Esa era la finalidad, ¿no? Un viaje por todos los continentes, un viaje por todo el mar que rodea a los continentes, ¿no? Y la compañía, y ahí se coló Charles Darwin, viajado. Las especies que había tomado, que había podido evidenciar, tanto en África o en Europa, tanto en aves como también en algunos reptiles, sus características llegaban a variar llegaban a variar de una zona a otra. Le llamó la atención quién, por ejemplo, las famosas aves que son los pinzones. Los pinzones. Los pinzones en algunas zonas llegaban a ser frugívoros, en otras zonas eran insectívoros y en otras netamente eran carnívoros. Tanto en la fisiología como también en el aspecto físico, en la que estamos viendo, en la que vemos la tonalidad del color del plumaje variaba. Eso le llamó la atención. Y también le llegó a llamar la atención, ¿cuál? El pico, ¿no? Que desarrollaba, no, le llegó a llamar la atención también las tortugas, ¿no? Observó que en Ecuador, en la isla Galápagos, llegó a haber tortugas de gran tamaño, que era diferente a las tortugas que había en el occidente, ¿no? Sucede una experiencia muy bacán a Charles Darwin. Bueno, una mala experiencia es lo que le pasa, ¿no? Cuando estaba ya desplazándose esa expedición desde la isla Galápagos al sur de Argentina, en su viaje deciden hacer una parada, ¿Y dónde lo hacen? Lo hacen en el puerto del Callao, ¿no? Lo hacen. ¿Qué es lo que hace en este caso Charles Darwin? Aprovecha esa parada y comienza ¿qué? A viajar ¿a dónde? Viaja a la sierra y se da cuenta que los agricultores al momento de hacer el sembrío seleccionan a las mejores semillas. Igual los ganaderos para el aspecto reproductivo. ¿Ven a quién? Para el aspecto reproductivo seleccionan a aquellos sementales que tienen gran capacidad reproductiva y que generan ¿qué? Bastantes descendientes. Y le llamó ahí la atención de qué? De la selección que llevaban a cabo quién? Los agricultores y ganaderos. Los agricultores y ganaderos. ¿Ya? Es ahí que a su vuelta, ya viniendo hacia el puerto, Charles Darwin pasa por una mala experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Le llegan a robar. O sea, en Lima le roban, ¿no? A Charles Darwin. Y eso está en su libro, ¿no? En su bibliografía de Charles Darwin está eso, ¿no? Que le llegan a robar en el Perú, ¿no? Es ahí que él también en su libro escribe y hace una descripción del poblador peruano. Dice que el poblador peruano es una persona de talla baja,
del lenguaje ordinario, del lenguaje chabacano y aspecto borrachesco. Esas son las características que da del poblador peruano, ¿no? Bueno, lo que le llegó a pasar, ¿no? Su obra se llama que El origen de las especies por el medio de la selección natural. Lo que le ha llegado a llamar la atención bastante en su observación era que había individuos que había una gran capacidad reproductiva, tanto en mamíferos como, tanto en este caso, en el aspecto ganadero y en el aspecto de la agricultura. ¿Y eso se debía a qué? A la capacidad de selección que tenían tanto los agricultores y los ganaderos, ¿no? El otro también es la maravilla de la descendencia. Organismos que son de la misma camada llegaban a tener una diferenciación. ¿En qué? En la diferenciación a su progenitor y entre los mismos individuos, ¿no? Entre los mismos individuos. Y la famosa selección natural. Pero ojo, la selección natural para él no va a tener una observación bastante acá, porque prácticamente esa selección natural es inducida, ¿no? Tanto por el ganadero, tanto para el ganadero y para el agricultor, para buscar en este caso, una mejor prole, un mejor aspecto reproductivo, ¿no? Y también otro punto también que habla o que toma en cuenta Charles Darwin es la evolución es dinámica y el ambiente va modificando con el tiempo. Por ende, las especies que se mantienen vivas son aquellas especies que son capaces de ¿qué? De adaptarse a las condiciones del medio. Y solo estas sobreviven. Los más aptos sobreviven. Aquellos organismos que cuentan con variaciones favorables en su desarrollo a medida que va cambiando el tiempo y el ambiente son aquellos que son más aptos para vivir y tienen mayor ventaja frente a los otros de su misma especie, ¿no? La lucha por la existencia. Luego tenemos a quién? El mutacionismo. El mutacionismo. La teoría del mutacionismo ha sido propuesta por quién? Por Hugo de Vries. Hugo de Vries. ¿Ya? Él es considerado padre del mutacionismo. Y su obra, la famosa, en este caso, la mutación de las especies a modo de selección natural, a la que conocemos como pangénesis intracelular, la famosa teoría de la pangénesis, ¿no? ¿Qué nos dice? Que todas las especies sufren ¿qué? Una serie de mutaciones, cambios, ¿no? Que van a llegar a ser favorables y también desfavorables. Y eso va a determinar que la supervivencia de quién? De las especies. Se apoya bastante al concepto de Mendel. Si los conocimientos de Mendel no se hubiese tomado en cuenta, prácticamente Hugo de Vries sería padre de la genética, pues no pasó así, ¿no? Hugo de Vries se ha apoyado bastante a quién? A los conceptos o conocimientos de quién? De Mendel. A los conocimientos de qué? De Mendel. ¿Ya? Ahí está. Entonces, los organismos cambian a lo largo del tiempo. ¿Y eso se debe a qué? A la presencia de mutaciones que hay en el material genético de la especie. Nos explica por qué no es dable que los dinosaurios se puedan mantener. Es que su secuencia genética ha sufrido una serie de cambios que todavía lo mantienen algunas especies. ¿Cuál fue la unidad de estudio para Hugo de Vries? Era una plantita, la onodera. Eso ha sido ¿qué? Su unidad de estudio de quién? De Hugo de Vries. En esta plantita he encontrado ¿qué? Plantas que van a llegar a ambas gónadas en la misma flor. Y también he encontrado plantitas que tienen gametos separados, ¿no? Gametos separados. ¿No? Entonces le llamó la atención que todo organismo ha sido sometido a ¿qué? A una serie de mutaciones para poder desarrollarse y encontrar unas condiciones favorables para su supervivencia. Él descarta la selección natural. Y la última teoría que vamos a hablar es la de el neodarwinismo, la teoría sintética de ¿qué? De la evolución. Esta ha sido propuesta por ¿quién? Por muchos. En este ha sido propuesta por varias personas, pero a quien se le da mayor énfasis es a Theodosius Dobzhansky. ¿Ya? Theodosius Dobzhansky ha llegado a ¿qué? A hacer uso de las teorías y concepciones que había fundamentado ¿quién? Darwin y Mendel. Te habla de qué?
de la famosa selección natural de las especies, cómo éstas han ido, en este caso, mejorando de acuerdo a las condiciones favorables del medio, o a las condiciones de adaptación. Y también se ha valido de los conceptos de Mendel, de que existe una composición única de un individuo, que va a llegar a ser modificada por el tiempo. ¿Va a ser modificada por quién? Por el ambiente, a medida que va pasando el tiempo. Este concepto neodarwinista tiene en este caso aportes de la genética, la paleontología y la sistemática, ¿no? Nos habla bastante de la selección natural, pero no una selección natural inducida como la que daba a entender Darwin, sino una selección natural ¿de quién? De los organismos que tienen mejores condiciones para poder mantenerse estables, mejores condiciones para poder adaptarse, y para ello está sufriendo una serie de cambios genéticos, a las que también llamamos mutaciones, ¿no? Eso ha sido, en este caso, el concepto que ha tomado Theodosius Dobzhansky, ¿ya? Todos esos cambios en algunos organismos han sido muy favorables. ¿Para qué? Ha sido muy favorable ¿para qué? Para las condiciones estables de un organismo en su medio. Y en algunas han sido perjudiciales. Y eso ha hecho que algunas especies puedan ser ausentes en algunos ambientes. ¿No? En algunas zonas son ausentes. ¿Por qué? Su secuencia genética ha hecho de que estos no puedan llegar a adaptarse a todos los medios, ¿no? Eso nos da a conocer ¿quién? La teoría sintética de la evolución, el neodarwinismo. Ya muchachos, con eso acabamos. Van a disculpar muchachos, me había echado mi cama y me había dado un sueño. Si no fuera por en este caso por algunos de tus compañeros que me han timbrado y me he despertado. Ya bueno muchachos, que estamos acabando. Y hay una pregunta para mañana de ese tema. Está sencillo. Lee las alternativas nomás. Sencillito está muchachos. Que tengan muy buenas noches muchachos. Ya, les estaré comunicando anticipadamente la siguiente clase. Ya muchachos, tengan muy buenas noches.